Se cuenta que, hace más de un siglo, existió una mansión en las afueras de Londres cuyos pasillos parecían latir con el pulso retorcido de un mal indescriptible. Un aroma a humedad y moho envolvía cada habitación, como si los muros hubieran absorbido todos los murmullos de dolor que alguna vez resonaron en aquel lugar. Se decía que los antiguos propietarios habían participado en reuniones clandestinas, donde se susurraban nombres prohibidos y se ofrecían sacrificios a fuerzas que ningún ser humano debería convocar. En esas paredes, la luz de las velas proyectaba figuras amenazantes que parecían susurrar desde las grietas, conformando un anticipo de las pesadillas que rodearían la historia que inspiró la famosa serie Penny Dreadful. Durante la época victoriana, la gente vivía con miedo en cada esquina. Las calles adoquinadas reverberaban con el retumbar de los carros, y los callejones se transformaban en senderos de penumbra que engullían cualquier esperanza de escapar. La atmósfera de la ciudad, marcada por la niebla que se aferraba a los faroles de gas y por los rostros demacrados de quienes merodeaban sin rumbo, era un caldo de cultivo perfecto para historias siniestras. A la luz tenue y dolorosa de la luna, se podían oír mitos sobre criaturas amalgamadas entre la ciencia y la oscuridad, sobre experimentos siniestros y figuras que se desvanecían en la negrura de la noche tras perpetrar actos atroces. Cuenta la leyenda que en la mansión habitó un hombre de nombre Adam. No se conocía bien su linaje, pero las habladurías decían que provenía de una familia vinculada con prácticas de ocultismo y rituales antiguos. En aquellos años, era común hablar de sesiones espiritistas, de invocar a los muertos o de intentar capturar susurros del otro lado. Sin embargo, la familia de Adam había cruzado todos los límites al tratar de crear una especie de puente entre la vida y la muerte. Según los relatos, buscaban fusionar la sangre de criaturas desconocidas con la de los humanos, esperando obtener un poder que escapaba a toda comprensión. Cada intento dejaba retazos de cuerpos deformes, seres a medio formar, gritos que se escuchaban desde el sótano y crujidos que recordaban a huesos siendo triturados. La gente del pueblo comenzó a notar un aumento en las desapariciones. Las figuras más vulnerables, mendigos, huérfanos y mujeres que recorrían los callejones vacíos al anochecer, dejaron de ser vistas sin dejar rastro. Adam, de porte elegante y ojos hundidos, mantenía una sonrisa resbaladiza cada vez que las autoridades lo cuestionaban. Un día, la policía local fue a la mansión en busca de respuestas. Ingresaron con linternas de aceite, encontrando largos pasillos tapizados con retratos familiares. Parecían observar a los visitantes con una intensidad tan penetrante que más de uno sintió un escalofrío que se aferraba a su columna. No hallaron nada incriminatorio, solo silencio, paredes agrietadas y ese olor a podredumbre que resultaba casi insoportable. Tras la marcha de los oficiales, Adam continuó con sus ritos prohibidos. El sótano se convirtió en un verdadero laboratorio de horrores. El piso estaba cubierto con marcas dibujadas en tiza y sangre. Aquel lugar se transformó en un cruce entre ciencia macabra y superstición draconiana, mezclando viejos grimorios con escarpelos, frascos llenos de sustancias indescifrables y recipientes donde flotaban órganos que se agitaban en una sustancia color púrpura. Se rumoreaba que en las noches de luna llena se podían escuchar lamentos imposibles de ignorar que provenían de allí, lamentos que retumbaban en el pecho de quienes pasaban cerca. Cierto día, arribó a la ciudad un grupo de curiosos, escritores y artistas que buscaban inspiración en los relatos más oscuros de la urbe. Uno de ellos, con la ambición de crear una serie de historias tenebrosas o dreadfuls que capturaran el temor popular, se alojó en una pensión cercana a la mansión. Siguió rumores y testimonios de aquellos que vivían con un terror viscoso y creciente en sus corazones. Al inmiscuirse demasiado, lo invadió una fascinación que superó cualquier prudencia. Empezó a husmear en archivos antiguos de la biblioteca municipal, en registros perdidos o documentos que nadie osaba revisar por miedo a remover secretos dormidos. Las páginas rugosas de aquellos libros desvelaron que, en un tiempo, la mansión había alojado a un joven enigmático, cuyas discretas apariciones en salones aristocráticos iban acompañadas de rumores de muerte y locura.
A ese joven se le atribuyó la capacidad de hablar con seres que yacían en tumbas profanas y de hacer tratos con quienes jamás debieron cruzar el umbral entre mundos. Entre notas escritas al margen, se detallaba que ciertos experimentos lograron dar fruto a seres que no podían ser descritos con simpleza, bestias cuyos rostros evocaban la esencia demoníaca de antiguas leyendas. Las calles se llenaron de un miedo que vino acompañado por visiones efímeras, como la de una figura pálida y descarnada arrastrándose por los muros, devorando la cordura de cualquiera que la viera. Más allá de las murmuraciones, seguían desapareciendo personas en un corredor subterráneo que unía la ciudad con los parajes cercanos. Ese corredor, según los escritos, conducía a una especie de arena de sacrificio, un antiguo centro ritual. Aaron realizó allí ceremonias donde la sangre se unía a retazos de carne proveniente de animales exóticos, intentando crear un nexo con fuerzas de ultratumba. Entre rezos confusos y gemidos inhumanos, se conjuraban voces que celebraban cada nuevo acto de crueldad. El aire se volvía denso, como si flotaran partículas cargadas de sufrimiento. Arcos de piedra con símbolos tallados marcaban la entrada a un recinto que resonaba con el lamento interminable de quienes nunca volvieron a ver la luz. El grupo de curiosos, presa del morbo y la creciente obsesión, siguió adentrándose en los secretos que envolvían la mansión y su siniestro propietario. Encontraron diarios que describían experimentos atroces, inyecciones con líquidos oscuros, híbridos condenados a la desfiguración, rostros atormentados con sonrisas rotas e involuntarias. A cada párrafo, la piel se erizaba, los latidos se aceleraban, y parecía desprenderse de aquellos textos una energía malsana, como si esperaran ser leídos con la misma devoción que se lee un conjuro. Una noche, decidieron entrar clandestinamente a la mansión armados con velas, punzones y un valor ficticio que pronto se convirtió en miedo puro al percibir la presencia de algo más. La puerta principal crujió cuando la forzaron, y un viento glacial les golpeó el rostro. Avanzaron en medio de una penumbra que parecía tragarse las sombras y devolverlas con un matiz rojo. Al fondo del vestíbulo, divisaron una escalera que descendía a un sótano. Bajaron, cada paso aumentando la sensación de que algo terrible les esperaba. El calor sofocante de antorchas titilantes resaltaba manchas pardo-rojizas en las paredes y estampas talladas en piedra que parecían rostros desencajados a punto de gritar. La tensión desgarradora recubría el ambiente. Fue entonces cuando encontraron un gran salón subterráneo, decorado con pentagramas y extraños objetos de metal que chirriaron al tacto. En aquel salón, vieron siluetas retorcidas que parecían fusionarse con la penumbra. Algo respiraba en la oscuridad, un ronquido grave y rítmico que, de pronto, se interrumpió al detectar su presencia. Una voz se alzó entre los murmullos, profunda y carcomida por la maldad. Aaron, con su rostro bañado en sudor y las pupilas dilatadas como pozos sin fondo. Con un ademán lento, los invitó a acercarse, y con voz quebrada, soltó una carcajada que resonó en cada rincón. Les contó sobre sus experimentos, sobre criaturas vagamente humanoides que, al fallar, fueron condenadas a gatear por pasadizos ocultos. Les habló de cómo buscaba la esencia perfecta de la vida y la muerte, una unión capaz de dominar la noche y los secretos inefables que la habitaban. Cuando se acercaron para confrontarlo, un coro de aullidos emergió desde la oscuridad. De entre las sombras surgieron seres cuyos contornos parecían fundirse con el recinto. Se arrastraban con extremidades incompletas y ojos desorbitados. Sus dientes eran afilados fragmentos de desesperación y emitían gruñidos que sacudían las entrañas. Uno de los aventurados gritó al ver a una criatura muy cerca de su rostro, aventando espuma sanguinolenta en cada respiración. En lugar de retroceder, ese engendro avanzó con un instinto voraz que encerraba un hambre imposible de saciar. El grupo sintió que toda valentía se evaporaba mientras retrocedían, arrinconados contra muros donde pugnaba por emerger el horror contenido en siglos de blasfemias. Adán, con una mueca distorsionada, alzó un cuchillo ceremonioso con símbolos grabados. Aún rebosante de locura, proclamó que no había vuelta atrás.
Se oía el golpeteo de sus pies descalzos en el piso mojado por fluidos innombrables. El latido colectivo del miedo retumbó a través de los pasillos. Uno de los curiosos, conteniendo las náuseas y horrorizado ante la idea de ser algo más que un espectador de esa demencia, corrió escaleras arriba. Sus compañeros quisieron seguirlo, pero las criaturas le cerraron el paso. Aquellos malformados se abalanzaron sobre todos con ferocidad, clavando sus garras y dientes, manchándolo todo de un color que mezclaba el rojo más pútrido con la desesperanza. Los gritos retumbaron en la bóveda como un eco prolongado de agonía que, sin compasión, anegó el lugar. Arriba, lejos de aquel baño de insania, el hombre que escapó se encontró con lo que parecía ser el fantasma de una antigua víctima de Adam. Un rostro pálido y hundido, de ojos vacíos, lo miró con una pena inhumana. Extendió una mano temblorosa y trató de articular palabras cautivas en la garganta. Al percibir ese contacto gélido, el fugitivo tembló, sabiendo que aquella alma en pena solo buscaba un último susurro de auxilio que jamás llegaría. Un llanto quedo se fusionó con el estrépito de la carnicería subterránea. Sintió la urgencia de correr y escapar de la mansión, sin embargo, los pasillos se convirtieron en un laberinto que cambió su forma entre la penumbra. Cada puerta que abría lo conducía de nuevo a la misma sala retorcida, donde la penumbra parecía burlarse de su razón. Las ventanas estaban clausuradas con tablones cubiertos de un musgo pegajoso que respiraba con un sonido casi orgánico. Un escalofrío le recorría la piel, y la sola idea de que la casa tuviese voluntad propia lo sumió en un terror aún más profundo. Escuchó los pasos arrastrados de algo que lo seguía, sumiendo en silencio cada rincón. Un golpe seco y repentino lo ahogó, dejándolo sin aliento. Cayó al piso, y en ese instante supo que, al igual que sus compañeros, no saldría con vida de ese laberinto de sombras. Jamás regresaron a la ciudad. La policía, al notar la ausencia del grupo, realizó una nueva inspección en la mansión. Pero la búsqueda resultó infructuosa, ya no estaba Adam, no había resto alguno de los visitantes ni señales de la masacre. Solo un silencio denso y asfixiante y un olor nauseabundo más permanente que nunca. No lograron encontrar prueba de asesinato, tortura ni experimentos diabólicos, como si todo hubiera sido barrido por una mano macabra, dejando la casa pulcra en su aparente desolación. Sin embargo, en las noches más oscuras, los vecinos que se atrevían a pasar por ahí juraban escuchar lamentos apagados y el inconfundible arrastre de pies que parecían arañar el suelo. A veces veían, tras las rendijas de las ventanas, figuras encorvadas que se alejaban cuando alguien intentaba mirar con más atención. Al poco tiempo, circuló el rumor de que aquellos acontecimientos sirvieron de musa para relatos que más tarde fueron parte de la inspiración tras la serie Penny Dreadful. Las descripciones de criaturas deforme, la alusión a hechos sobrenaturales y la recreación de atmósferas asfixiantes parecían sacadas de esa historia perdida en los anales de la ciudad. Sin embargo, la mayoría prefería no aludir a ello. Evitaron pronunciar el nombre de Adam, del laberinto subterráneo y de la mansión hambrienta de almas. El terror había dejado una marca indeleble que se manifestaba en pesadillas recurrentes, en precauciones nocturnas y en esa sensación de que, en cualquier momento, una fuerza ancestral podía arrancar a cualquiera de sus horas mundanas para sumirlo en el caos. Con el paso de los años, la casa fue abandonada por completo, y sus muros, poco a poco, comenzaron a hundirse, devorados por la maleza y las enredaderas. Nadie osó derrumbarla o convertirla en un espacio habitable. Como si el suelo en el que se asentaba estuviese maldito, dejó de crecer vegetación alrededor y las ratas que emergían de las cloacas mostraban comportamientos inusuales, con ojos amarillentos de una furia insana. Una tarde, un grupo de niños se atrevió a entrar por una ventana rota, impulsados por la típica curiosidad inocente. Solo se encontró una pila de juguetes rotos que no tenían ningún sentido en ese lugar, como si hubiesen pertenecido a generaciones pasadas que dejaron su pequeña impronta de inocencia trágicamente mancillada. Nuevos rumores se formaron cuando, de manera inexplicable, surgieron voces de ultratumba desde el fondo de la casa.
Algunos juraban que un lamento femenino buscaba perdón y ayuda. Otros describían la figura de un hombre con ojos rojos que aparecía en el umbral para advertir, no entres. Y eran pocos los que, con valentía incauta, se atrevían a llegar hasta el portal para corroborar esos testimonios. Muchos volvieron con el mismo terror estampado en la mirada, y unos cuantos sencillamente desaparecieron sin dejar rastros. La oscuridad continuó envolviendo la historia de la mansión, expandiéndose a través de chismes en tabernas y relatos en la penumbra de las fogatas. Se decía que, durante las noches de luna nueva, los callejones cercanos destilaban una bruma rojiza que formaba tenues rostros suplicantes, atrapados en aquel velo etéreo. Y cada tanto, alguien mencionaba la risa sibilante de Adam, arrastrada por el viento. Un eco perpetuo que recordaba a todos que ese abismo de horror seguía latente, regalando pesadillas a los incautos que osaran averiguar demasiado. Con el tiempo, la historia se fue tejiendo en las leyendas populares. Los pocos que consiguieron huir de la ciudad prefirieron no hablar de aquellos hechos, esperando olvidar. Pero nadie puede borrar lo que araña el inconsciente. Dicen que en cualquier momento, un visitante desinformado puede tropezar con las ruinas de la mansión, intentar explorar esos pasillos huecos y ser víctima de un destino atroz, destinado a engrosar las filas de quienes se pierden en la negrura absoluta. Y así sigue, alimentándose de miedos, alimentando rumores, latiendo como corazón enfermo que no descansa ni de día ni de noche, emitiendo un susurro persistente e inhumano que escarba en las entrañas de todo el que ose acercarse. Solo queda un final sombrío, sin redención, pues no hay lugar para la esperanza cuando el horror se apodera de cada rincón y no se molesta en ofrecer salvación. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.